Capítulo 14 de Relatos de Coaching. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Estoy con Lina Escobar de Lina de Life Coach. Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Tiempo sin Bien. verte. Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a comentar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como les comentábamos en nuestro capítulo anterior, estábamos hablando sobre aquellas frases nucleares, una información o una herramienta que salió de la lectura del libro Este dolor no es mío, que aparece en la serie Mi otra yo de Netflix, que ha dado pues mucho de qué hablar porque además de la trama y de toda la historia que hay dentro de esta serie, pues hablan sobre las constelaciones familiares. Entonces, pues nosotros que somos bien estudiosos de estos temas, hemos estado estudiando la información de este libro para poner, para ponerla en nuestra vida y luego pues ponerla al servicio de nuestras sesiones personales y obviamente, en uno de esos ejercicios que hicimos con nosotros mismos, tuvimos una experiencia muy expansiva que les quiero compartir hoy. Y es una historia propia, ¿no? En la que unas frases o unos códigos de estos nucleares me hicieron vivir una experiencia muy sanadora. Resulta que estábamos nosotros dos compartiendo un cafecito como lo hacemos regularmente. Y bueno, en este sitio precisamente estábamos hablando del libro, de los aprendizajes y pues a raíz de la conversación yo estaba contándole a mi esposo sobre un secuestro que viví y todo lo que había experimentado con esta situación. Y justo en ese momento llegaron unas personas a pedirnos ayuda, a pedirnos dinero. Resulta que mi esposo en ese momento, muy lindo él, pues les dijo, no, ¿saben qué? Yo no les voy a dar dinero, yo les voy a invitar a un café y a un pastel. Resulta que estas personas pues aceptaron y lo que hicieron fue pedir que fueran dos cafés y dos pasteles, ¿sí? Eh, ¿Tú quieres decir algo? Que primero se acercó una señora y después resultó que eran dos, que era la señora con el hijo, y entonces nos dijeron que eran dos, o sea, no me pidieron el favor ni me dijeron, ay, es que somos dos personas, no, dijeron es que son dos cafés, dos pasteles, dos chocolates en realidad. Ajá, Entonces por ahí empezaron las cosas, ¿no? exactamente. Cuando esto pasó, lo primero que yo sentí, o pues como fue el choque emocional que sentí fue, me sentí abusada, ¿sí? Y ese fue mi pensamiento, me siento abusada, siento que están abusando, ¿sí? Ese fue el primer pensamiento. Luego, cuando terminamos de tomarnos el café y nos fuimos del sitio, cuando estábamos hablando de cuánto nos habían cobrado, yo le pregunté a Joa cuánto te cobraron y él me dijo el valor y en ese momento a mí se me subió una ira, una rabia, pero era una rabia visceral tan grande que yo sentía que me habían robado. Ese era el sentir mío, era me robaron, ¿sí? Entonces, claro, ahí lo que pude ver en mí observándome fue que mi reacción ante la situación actual o ante la situación que estaba ocurriendo en ese momento era desproporcionada. Mi emoción estaba por encima de lo que estaba pasando, además porque yo normalmente no reacciono así en este momento. Entonces, cuando la reacción mía es desproporcionada frente a la situación que estoy viviendo, esa es una de las claves para saber que pues yo estoy viviendo una experiencia del pasado y lo que está pasando en el presente me está anclando a esa experiencia del pasado que yo no he podido resolver. Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando empecé a hablar de la cuenta y de la rabia que tenía y además del abuso que sentí de estas personas que creí que abusaron de mí, y además también sentí mucha rabia porque sentía que en este sitio no nos habían dado la libertad de elegir qué queríamos pagar y qué no, porque nunca nos dieron los valores de los productos y tampoco nos mostraron la factura cuando pagamos al final. Entonces lo que sentía yo ahí es que no nos dieron la libertad de elegir. Entonces, si se dan cuenta, mis tres frases nucleares fueron, me siento abusada, me siento que me robaron y siento que no me dieron la libertad de elegir. Y claramente, estas tres frases
tenían directa relación con lo que estábamos hablando mi esposo y yo durante el café, y era el secuestro que yo viví. Mi secuestro, que fue una pérdida de libertad, que no me dieron a elegir, que no me permitieron elegir si yo quería ir o no con ellos, obviamente porque era un secuestro, que además sentí que me robaron porque me robaron a mí misma, me robaron de mi familia, Si la pero frase es me además robaron, claro. me robaron, o sea, yo fui robada, ¿sí? Y además me sentí abusada, porque es probable que en esta experiencia de secuestro también haya vivido un abuso real o simbólico. De hecho, sí viví un abuso simbólico, porque me llevaron a un sitio donde yo no quería ir. Entonces, claramente, esta experiencia del café, la cuenta y lo que pasó con estas personas que pidieron ayuda, simplemente sirvió como ancla para que yo fuera al pasado a través de estas frases nucleares que me pidieron observar mi situación del pasado y drenar la emoción que estaba ahí atrapada, que era esa rabia, ¿sí? De hecho, en un momento de la conversación yo empecé a llorar y a llorar y de la rabia que tenía y salía mucha rabia y mi esposo me dejó sacar esa emoción y me decía, ¿qué sientes? Y yo le decía, siento mucha rabia y lloré como media hora. No sé tú cómo me veías desde afuera y qué observabas de mi emoción y de cómo estaba ocurriendo eso. Pues eso me sirve para hablar de otra cosita que no tiene que ver mucho con el tema y es la comunicación en pareja, que a propósito vamos a sacar un curso muy bueno próximamente para que por favor estén pendientes de nuestras redes sociales que se llama Maestría en Pareja. Y lo traigo a colación precisamente porque esta situación que pudo haber sido conflictiva porque yo me podía haber sentido abrumado por tu reacción y podía haberlo tomado personal porque en realidad solo estábamos tú y yo y entonces lo primero que uno tiene en la mente es algo hice de mal o algo hice mal o no, no debía haberme puesto a invitar a estas personas, etcétera, etcétera. Pero digamos que como estábamos trabajando en nosotros mismos y estamos en este tema, eh, pude abandonar esos sentimientos que no eran conmigo, que no era un asunto personal, que era un asunto tuyo y que tú estabas expresando algo que venía del pasado y pude entender que tenía que permitirte sacar esa emoción. Eso, digamos que no se logra fácilmente. Y es un trabajo diario que hacemos nosotros y que constantemente estamos dialogando, estamos conversando, estamos trabajando en nosotros mismos y no es fácil hacerlo. Entonces, pude abstraerme de la situación del presente y pude permitirte a ti llegar a la emoción profunda que necesitaba sacar, ¿no? Y cuando te permito eso, ya empezamos a mirar cuál era el asunto real, que no era ni la cuenta ni las personas que simplemente aprovecharon una situación. Claro, en realidad la situación era o lo que había por resolver era algo del pasado y era una emoción atrapada, que era una rabia, un dolor, que estaban ahí guardados y que afortunadamente y gracias a esta situación salió, pudo salir, lleva muchos años ahí guardada, más de 40 años guardada. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Que al poder expresarme, al poder llorar, al poder sacar toda esta rabia, lo que ocurrió fue que después, cuando volvimos a tocar el tema, ya no importaba, ya no importaba, ya no tenía importancia porque el tema sirvió, fue como ancla. El tema no era lo importante, o sea, lo del café no fue importante, lo de la cuenta no fue importante, lo de estas personas pidiendo no fue importante. En realidad esto nos sirvió de ancla para conectarnos con el pasado y con la situación que yo viví y con la emoción que no había salido, que en ese momento pudo salir y esta situación del presente me permitió sacarla. Entonces allí yo haría una conclusión y es que si yo me enfoco en resolver el presente, me voy a perder la oportunidad de resolver lo que realmente tiene importancia y es lo que hay detrás de esa situación presente. ¿Y cómo llego yo allí? Precisamente con las frases que yo digo, con la emoción que estoy expresando y viendo si la
proporción de mis emociones corresponde con lo que estoy viviendo o si realmente es más grande que yo y por lo tanto tiene que ver con algo del pasado y no realmente con lo que pasa. ¿Cuántas veces nos enganchamos con situaciones del presente cuando realmente esa situación me está sirviendo de ancla para ir al pasado a resolver algo que tengo pendiente por resolver? Completamente de acuerdo, y esa es la magia de estas frases nucleares, ¿no? Y cuando nosotros estamos trabajando en estos temas, pues cada vez estamos más atentos a estas frases, a la carga emocional y a revisar si esa carga emocional corresponde con lo que estoy viviendo hoy. Si no corresponde, definitivamente es algo que viene de atrás, que viene del pasado y que está pidiendo a gritos que sea resuelto. Exactamente. Entonces es ahí donde vamos a poner nuestra atención en lo que realmente nos está pidiendo atención y no me enfoco en el presente, que no realmente me está sirviendo de ancla, pero no es eso lo que yo tengo que resolver. Y es importante porque eso también me va a ahorrar rollos en el presente, ¿sí? Me va a evitar conflictos en el presente y voy a enfocar mi energía en resolver lo que está pasando realmente en el fondo, que es una historia que no es, ha podido ser resuelta y que no ha sido drenada de esa emoción. De acuerdo. Bueno, Lina, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, que nos están viendo. Déjennos sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube. Si nos están escuchando por el podcast, contáctenos, vayan a las redes de Instagram, pues pueden contactarnos directamente a WhatsApp. Si están interesados en consultar con nosotros, los podemos apoyar también para resolver esos conflictos del pasado. Si les interesa el curso de parejas, estamos en preventa ofreciendo un precio especial por preventa eh, para tener estas herramientas que son muy importantes para las parejas, porque a veces los problemas que nos hacen pelear, que nos hacen discutir, no son tan graves en el presente, pero sí vienen en un trasfondo de atrás. Y si tenemos la suficiente compasión y sabemos escuchar correctamente, podemos ayudarle a la persona que está con nosotros, a nuestro lado compartiendo, podemos ayudarla a salir de esos conflictos que son del pasado, que no tienen nada que ver con nosotros mismos. Entonces, Lina, por favor, despídete de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, de las personas que nos están viendo. Bueno, entonces ahí aprovecho también para decirles que en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de otra ancla que salió de esa conversación que les acabamos de compartir y es una frase, les dejo la frase que va a ser como el título del capítulo y es, ella se llamaba Marta. Y ese capítulo va a tratar sobre esa historia que también surgió de esa conversación y tiene que ver con estas frases nucleares. Entonces, gracias por escucharnos y como siempre les digo, también muchas gracias por atreverse a florecer. Hasta luego, amigos, cuídense.